Pablo Escobar fue la mente, el Chopo, el cuchillo. Mario Alberto Castaño Molina, conocido por el alias de El Chopo, fue un sicario, terrorista y narcotraficante colombiano, miembro del Cartel de Medellín. Fue el principal jefe de seguridad de Pablo Escobar. Nació en 1953 en Itagüí y fue criado en La Estrella, en el Valle de Aburrá. Provenía de una familia de clase media. Era el tercero de 5 hermanos. Desde joven mostró un carácter decidido y ambicioso, lo que lo hizo sobresalir entre los habitantes de su barrio. Estudió en el Colegio Salvatoriano, donde conoció a varios de sus amigos, quienes empezaban a relacionarse con el mundo criminal. Lo empezaron a llamar El Chopo, apodo que se ganó sin buscarlo. Se cree que provenía del nombre de una de las primeras armas que usó contra una de sus víctimas. Colombia, años 80. La guerra contra el narcotráfico no era solo un titular de periódico, era una realidad sangrienta. Mientras el mundo conocía el nombre de Pablo Escobar, pocos sabían quiénes eran las manos que ejecutaban sus órdenes. Entre ellos, uno se volvió leyenda en las sombras. Su apodo, temido en las calles de Medellín, era sinónimo de muerte segura. Su nombre completo, casi desconocido para el público, solo aparecía en documentos oficiales, informes de inteligencia y en los susurros de los sobrevivientes. Su nombre era Mario Alberto Castaño Molina, pero el mundo lo conocería como El Chopo. Ojo con el Chopo cuando se le agudice su tartamudez, decía Pablo Escobar cada vez que observaba a su pistolero más temido prepararse para ejecutar una acción violenta. Mario Alberto Castaño Molina, conocido en los círculos criminales como El Chopo, fue el hombre que controló el aparato armado de Pablo Escobar, el llamado Rey de los Bandidos. Se abrió camino en el mundo del Lampa demostrando una inteligencia perversa para el manejo del sicariato. Era extremadamente cruel, despiadado, feroz y sanguinario. Nunca le temblaba la mano para actuar con frialdad. El Chopo no fue un sicario cualquiera. Fue parte del grupo élite de ejecutores del cartel, entrenado no solo para disparar, sino para infiltrar, seguir, detectar vulnerabilidades y, sobre todo, eliminar con precisión quirúrgica. No gritaba, no mostraba ira. Su forma de matar era fría, matemática, un profesional de la muerte. Castaño trabajaba como mesero de un hotel en la ciudad de Medellín. En algún momento, Pablo Escobar frecuentó el hotel y conoció a Castaño Molina, con quien tuvo cierta afinidad. En aquella época le llamaban el tartamudo. Sin embargo, Castaño Molina asesinó a 2 personas por este apodo. Esto motivó a Pablo Escobar a reclutarlo y llamarlo El Chopo, palabra que hace referencia al arma de fuego, fusil, en las comunas de Medellín. Fue reclutado por Pablo Escobar en los años de ascenso del Cartel de Medellín, en medio de una ola de violencia en la que los enemigos políticos, policiales y narcos rivales caían como fichas de dominó. El Chopo no solo cumplía las órdenes, las perfeccionaba. Con el tiempo, su apodo se convirtió en sinónimo de respeto y temor en el mundo del crimen. En esos días, el Chopo deambulaba por Medellín junto a sus colegas, participando en toda clase de delitos. En una de esas andanzas fue arrestado y enviado a un reformatorio. Sin embargo, pronto recuperó la libertad. Para entonces ya era un hombre de sangre caliente y de reacciones impredecibles. Aprovechando la oportunidad que ofrecía Elkin Correa y el Mico, quienes inauguraban una escuela para sicarios, decidió unirse. Su talento era tan evidente que el Mico lo consideró uno de sus discípulos más destacados, pero su dominio con las armas derivó rápidamente en actos de maldad. Mataba a personas por simples provocaciones. Pablo Escobar entendía algo mejor que cualquier capo de su tiempo. La lealtad no se compra, se siembra. Con el Chopo, sembró una relación que superaba la del patrón con su soldado.
lo convirtió en uno de sus más fieles guardianes. En entrevistas filtradas años después se habla de misiones donde el Chopo participó directamente en asesinatos de jueces, fiscales, militares y hasta antiguos aliados. Se movía en motos, carros robados y a veces incluso a pie, como un fantasma entre las sombras de Medellín. El Chopo fue vinculado a la planificación y ejecución del asesinato de Luis Carlos Galán, uno de los atentados más simbólicos de la guerra entre Escobar y el Estado. Aunque nunca se le juzgó por ello directamente, informes de inteligencia lo mencionan entre los sospechosos del anillo de seguridad y logística del crimen. Su estilo era reconocible, muerte precisa, sin errores, sin excesos. Si tenía que eliminar un objetivo en medio de una multitud, lo hacía sin herir a nadie más. No mataba por impulso, mataba por contrato, por orden directa del patrón. Aunque su estatura apenas alcanzaba el 1,55 m, compensaba cualquier desventaja física con una personalidad feroz y dominante que imponía respeto. En una ocasión, le disparó en una pierna a su esposa porque en un descuido su hijo fue atropellado por un camión. También solía enfrentarse a la policía, como el día en que amenazó con incendiar un pueblo si no liberaban a su mujer e hija, quienes habían sido detenidas. El alcalde, temeroso, ordenó su liberación inmediata. Su relación con Escobar comenzó cuando éste frecuentaba La Estrella. Allí, el Chopo tenía grandes aliados, entre ellos Elkin Correa y Jorge González, veteranos del contrabando. Otro personaje influyente en su círculo era Rubén Londoño, conocido como La Yuca, escolta personal de Escobar, quien mantenía una relación cercana con el Chopo. Escobar quedó impresionado con las habilidades de los jóvenes de la zona, especialmente con las de Mario Alberto Castano Molina. Su inteligencia, capacidad de aprendizaje y voluntad inquebrantable lo convirtieron en una pieza clave dentro del círculo de confianza del capo. Bajo la tutela de sus mentores, el Chopo se formó en las artes del contrabando, la negociación y el manejo de situaciones de alto riesgo. En 1989, tras una emboscada fallida organizada por agentes infiltrados de la Policía Nacional, el Chopo resultó herido. Una bala rozó su pulmón izquierdo y fue dado por muerto por sus propios compañeros. Su cadáver no apareció. Muchos creyeron que había sido capturado o enterrado en secreto. Pero no, el Chopo sobrevivió y reapareció meses después, más letal que nunca. Los rumores decían que había sido escondido por Escobar en una finca secreta en los Llanos Orientales, donde fue atendido por médicos privados que le devolvieron la vida. En ese periodo, se dice que el Chopo dejó de confiar incluso en algunos hombres cercanos al cartel. Volvió más reservado, más metódico y con una lista. Una lista de quienes lo habían dado por muerto demasiado pronto. Durante los años más violentos del cartel de Medellín, el Chopo lideró una célula de ejecución compuesta por jóvenes sicarios entre 15 y 20 años. Muchos de ellos nunca supieron su verdadero nombre, solo respondían a un apodo: el General de la Muerte Silenciosa. Su grupo fue responsable de decenas de asesinatos selectivos, incluyendo enemigos del cartel en Cali, Bogotá y hasta infiltrados dentro de sus propias filas. Pablo Escobar confiaba en el Chopo para limpiar la casa cuando había traición, deslealtad o filtraciones. Nunca dejó huellas, no usaba teléfonos, no repetía rutas, se desplazaba como un profesional militar sin haber pisado nunca una academia formal. Todo su entrenamiento venía de la guerra callejera y de una mente fría, obsesionada con la supervivencia y la estrategia. Aunque intentó llevar una vida convencional, trabajó como mesero en el prestigioso Hotel Intercontinental, su temperamento lo llevó al despido. Ya estaba demasiado inmerso en el delito. Aprovechaba su posición para robar a huéspedes extranjeros, hurtando efectivo de sus billeteras. Luego se reunía con sus cómplices en bares emblemáticos como Los 13 Botones, donde se mezclaban figuras del crimen y escuchaban canciones como Juanito Alemania, con la que se sentía identificado. El Chopo era vanidoso. En una ocasión, al ver a Elkin Correa luciendo ropa nueva, comentó: «Yo al lado tuyo parezco un mayordomo». Salió del bar, se dirigió a una tienda exclusiva, se vistió de pies a cabeza y regresó para decir:
Ahora sí podemos andar juntos, papacito, antes de sentarse a beber aguardiente. Así pasó de ser un joven ambicioso a uno de los hombres más temidos de la región. Su vínculo con Escobar y su capacidad para adaptarse a los escenarios más adversos le otorgaron un lugar privilegiado dentro del cartel de Medellín. Dirigió ejecuciones, coordinó atentados y sembró el terror con una precisión quirúrgica. Sus enemigos eran eliminados sin tetibeo. Su apodo, Temido, era suficiente para imponer silencio y obediencia. En 1991, mientras Escobar negociaba su entrega y la construcción de su famosa prisión, la Catedral, la estructura del cartel comenzaba a tambalear. Muchos sicarios huyeron, otros se entregaron, algunos traicionaron. El Chopo no lo hizo. La mayoría de sicarios del cartel de Medellín eran jóvenes con hambre y sin rumbo. Disparaban por encargo, por droga o por dinero fácil. Pero el Chopo no era como ellos. Él no era parte del caos. Él lo diseñaba. Según informes de inteligencia recopilados por la Policía Nacional y compartidos posteriormente en investigaciones de la Fiscalía, el Chopo no solo ejecutaba asesinatos, los planificaba con precisión quirúrgica, como un estratega militar. Elegía el lugar, la hora, la dirección del viento y hasta el modelo de motocicleta que usaban los tiradores. Uno de los testimonios más espeluznantes provino de un antiguo sicario del cartel conocido como El Perico, quien declaró ante las autoridades en 1996 desde una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. El Chopo nos enseñó a matar sin hacer ruido, sin fallar. Nos decía, la muerte no debe ser escandalosa, debe ser matemática, rápida, limpia, fría. Una vez nos obligó a repetir un asesinato simulado 6 veces, solo porque el primer tiro no fue directo al corazón. Si cometías un error, te convertías en el siguiente blanco. Un capítulo poco conocido pero brutal en la historia del cartel fue la masacre del Palacio Rosales, una finca utilizada por el cartel de Medellín como centro de entrenamiento de sicarios. El lugar fue infiltrado en 1988 por un informante de la policía, un joven llamado Julián Restrepo, que se hizo pasar por recluta. El Chopo lo descubrió tras una serie de pruebas psicológicas que él mismo implementaba. El resultado fue una purga sangrienta. 14 jóvenes, incluyendo a Julián, fueron asesinados en el transcurso de 3 días, uno por uno. El Chopo los interrogó personalmente. Les preguntó si sabían algo, si tenían miedo, si se habían arrepentido de algo en su vida. Los cuerpos fueron encontrados sin ojos, sin lengua, algunos sin dedos. Era su forma de enviar un mensaje al gobierno, a la policía, a los traidores. Aquí no hay redención. Aquí solo hay silencio. El evento fue tan atroz que incluso Pablo Escobar le ordenó a El Chopo que desapareciera todos los rastros. La finca fue quemada hasta los cimientos y sus ruinas hoy yacen escondidas en lo profundo de una zona montañosa en el norte de Antioquía. Nadie volvió a hablar del Palacio Rosales. Nadie, excepto los fantasmas. A lo largo de los años, participó en las operaciones más delicadas del cartel. Fue cabecilla de una banda de pistoleros llamada Los Quesitos y estuvo vinculado a los atentados más sangrientos de la época. Su lealtad a Escobar fue incuestionable, lo que lo convirtió en una figura indispensable del aparato criminal. El Chopo fue, sin duda, uno de los más temidos ejecutores del terror que sacudió Colombia. Uno de los aspectos más sombríos del legado del Chopo fue su relación con los niños del crimen. Muchos de los sicarios que entrenó tenían entre 12 y 15 años. Eran reclutados en los barrios más marginados de Medellín, especialmente en la Comuna 13, donde la esperanza de vida era más corta que la edad promedio de sus habitantes. A estos niños no se les enseñaba solo a disparar. Se les enseñaba a no llorar, a no hablar, a ver la muerte como una oportunidad de ascenso. Una historia que permanece en la oscuridad es la de Luisito, un niño de 11 años, que se convirtió en uno de los más jóvenes sicarios del cartel. El Chopo lo apadrinó directamente. Se dice que Luisito mató a su primer objetivo a los 12 en una iglesia durante un funeral. Cuando la policía finalmente lo capturó, el niño ya había asesinado a 6 personas. Durante su interrogatorio, Luisito solo dijo una frase: "El general me enseñó que el cielo está lleno de traidores". Nadie supo nunca si hablaba de Dios, de Escobar
o de sí mismo. Cuando el cartel comenzó a resquebrajarse y muchos sicarios empezaron a colaborar con la justicia, el Chopo fue designado para dirigir la operación de represalias. La llamaron la Casa de los Sapos. Entre 1990 y 1991, más de 40 personas fueron asesinadas en Medellín y otras ciudades. Todos eran testigos protegidos, delatores o familiares de quienes colaboraban con la justicia. Lo más escalofriante es que muchos murieron dentro de sus casas, bajo protección oficial. La fiscalía nunca pudo explicar cómo el Chopo obtenía las direcciones, los horarios, los nombres. Se hablaba de una red de corrupción tan grande que incluso dentro de la justicia y los organismos de seguridad, el Chopo tenía espías. Una nota anónima enviada a una radio de Cali decía: "Los sapos croan y el Chopo escucha". Esa frase se convierte en una amenaza común. Hasta el día de hoy, en los barrios de Medellín, aún se dice: "Si hablas de más, el Chopo vuelve". En las entrañas de Medellín, mientras los helicópteros sobrevolaban la ciudad buscando cargamentos de droga y los periódicos contaban las historias del capo más buscado del planeta, había un hombre que apenas se murmuraba. No salía en los titulares, no aparecía en televisión, pero su sola mención hacía que incluso los más temidos sicarios bajaran la mirada. Ese nombre era el Chopo. Mario Alberto Castaño Molina no fue simplemente un sicario. Fue el brazo ejecutor de una voluntad que no perdonaba errores ni traiciones. No se limitaba a apretar el gatillo. El Chopo planeaba, elegía el momento perfecto, ejecutaba sin piedad y luego desaparecía como una sombra entre la multitud. Su vida fue una cadena interminable de asesinatos, torturas y ejecuciones ordenadas por el cartel de Medellín, pero también fue mucho más que eso. Fue un símbolo del terror, una leyenda sangrienta. La noticia de su sangre fría corrió rápido. En aquellos años Medellín era un hervidero de pandillas y el cartel necesitaba hombres capaces de todo. Fue Elkin Correa, un veterano del crimen local, que lo presentó ante los hombres de confianza de Escobar. Le preguntaron si sabía usar un arma. El Chopo sonrió levemente. A los 2 días, ejecutó su primera prueba. Siguió, asesinó y desmembró a un informante que había colaborado con la policía. Esa noche celebró con aguardiente en el bar Los 13 Botones, donde se reunía la élite del crimen antioqueño. Ya era uno de ellos. Había sido aceptado. Fue entonces que recibió el apodo que lo marcaría para siempre. Dicen que su primer arma fue una vieja escopeta recortada, conocida en la jerga como Chopo. A partir de ahí, ese nombre se convirtió en su nueva identidad, el Chopo. En cuestión de meses, el Chopo se convirtió en leyenda. Participó en decenas de ejecuciones selectivas tanto en Medellín como en otras ciudades. Aprendió a disfrazarse, a usar diferentes acentos, a manipular documentos falsos y a desaparecer tras cometer cada crimen. Su especialidad era la ejecución limpia, sin dejar huella. Se decía que podía acercarse a un objetivo, sonreírle, estrecharle la mano y en el mismo movimiento dispararle en la garganta sin mancharse la ropa. Fue también el arquitecto de la llamada Masacre de Envigado, donde 14 miembros de una célula rival del cartel fueron eliminados, decapitados y sus cuerpos disueltos en ácido. Fue una advertencia, un mensaje. Nadie traicionaba al patrón. Su talento para la violencia era solo comparable con su frialdad. Una vez, durante un operativo en Cali, capturó a un informante que se había infiltrado en el cartel. Lo ató a una silla, lo desolló lentamente y grabó todo el proceso. Luego envió la cinta al jefe de la policía. La leyenda dice que, tras ver el video, el comandante pidió traslado inmediato a Bogotá. El Chopo no solo mataba, también planificaba. Fue el encargado de coordinar atentados explosivos, secuestros políticos y hasta incursiones en zonas de alta seguridad. Uno de sus operativos más recordados fue el secuestro del general Retamoso, en Cali. Lo capturó disfrazado de oficial del ejército y lo mantuvo con vida 3 días, solo para grabar un mensaje de advertencia al gobierno, antes de ejecutarlo con un disparo al pecho. Su cuerpo jamás apareció. Participó activamente en la organización de atentados como el del edificio del DAS,
el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla y el atentado al avión de Avianca. Aunque su participación exacta aún se debate, muchos ex-sicarios lo señalan como uno de los responsables logísticos. Lo apodaban también el cirujano, por la precisión quirúrgica de sus ataques. La fidelidad de El Chopo a Pablo Escobar era inquebrantable. Mientras otros desertaban, negociaban con el gobierno o se escondían, él se mantenía firme. Acompañó al patrón en sus momentos más oscuros, incluso cuando la guerra contra el Estado se volvió insostenible. Durante los años de la Catedral, la prisión construida a medida para Escobar, El Chopo fue su guardián más cercano. Se encargaba de eliminar a todo aquel que representara una amenaza. Fue uno de los principales ejecutores en la purga de Galeano y Moncada, dos lugartenientes que Escobar consideró traidores. Sus cuerpos fueron torturados, ejecutados y enterrados bajo los suelos de la misma prisión. El Chopo no dudó ni un segundo. Su lealtad era absoluta. Para 1993, el cerco sobre el cartel de Medellín era total. La alianza entre los Pepes, la DEA y la policía colombiana arrasaba con todos. El bloque de búsqueda estaba decidido a exterminar al cartel. Muchos sicarios murieron, otros desertaron, pero el Chopo se mantuvo firme. Cambiaba de casa cada 3 días, usaba pelucas, identidades falsas, y aún así coordinaba ataques desde las sombras. Su nombre era una prioridad para las autoridades. Era el segundo más buscado después del propio Escobar. Su figura se había vuelto mítica. Algunos decían que ya no era humano, que había hecho pactos oscuros, que las balas lo evitaban, que escuchaba las noticias sobre su propia muerte y se reía mientras tomaba café en algún bar de Medellín. Pero su suerte se agotaba. El 19 de marzo de 1993, gracias a la delación de uno de sus propios hombres capturado por los Pepes, la policía supo su ubicación exacta. Vivía en un edificio de lujo en el centro de Medellín, en el piso 20. Lo vigilaban desde hacía días. Esa mañana, mientras veía las noticias, la puerta fue derribada por un comando especial. Dicen que el Chopo alcanzó a disparar, que defendió su vida hasta el último aliento, pero eran demasiados. Murió acribillado, recostado contra la pared, con las pistolas aún en las manos. Tenía 40 años. Así terminó la vida del sicario más temido del cartel de Medellín. Esa forma de ver la vida como una guerra perpetua, donde todo lo que se interpone debe ser eliminado, es lo que más asustaba a quienes lo rodeaban. El Chopo no odiaba a sus víctimas, simplemente las tachaba de la lista. La historia oficial de Colombia menciona a los grandes capos, los ministros asesinados, los atentados que estremecieron al país. Pero detrás de muchos de esos eventos estuvo una figura como el Chopo, sin rostro público, sin discursos, sin cámaras, solo plomo y precisión. La masacre del DAS, el secuestro de Carlos Mauro Hoyos, la ejecución del ministro Lara Bonilla, todos tienen su huella. Aunque en los archivos su nombre no siempre aparezca, las voces en las sombras aseguran que él fue quien lo planeó, quien dio la orden, o incluso quien apretó el gatillo. Y aunque la historia lo oculte, su legado vive. En los barrios de Medellín, en las nuevas redes de crimen, en las armas que aún suenan por las noches, en cada joven que decide matar por dinero, está, aunque no lo sepa, repitiendo el ciclo que el Chopo perfeccionó. Los restos del Chopo, según se dice, están enterrados en la Estrella, en un cementerio sin nombre. Nadie la cuida, nadie la adorna, pero quienes viven cerca aseguran que por las noches se oyen pasos, susurros e incluso detonaciones imaginarias. Una sombra pasa por las calles empedradas. Algunos aseguran haberlo visto apoyado en una pared, con la mirada clavada en el vacío. Su exmujer, Ana, desapareció tiempo después de su muerte. Algunos dicen que se fue del país, otros que fue silenciada por lo que sabía. Sus hijos cambiaron de apellido, se mudaron, intentaron borrar el pasado,
pero el apellido Castaño aún aparece en documentos que muchos evitan revisar. Hoy, en las calles, en las canciones, en las cárceles y en los rincones oscuros del crimen organizado, el nombre del Chopo no ha sido olvidado. Su historia es contada como advertencia, como inspiración o como miedo. Su leyenda sigue viva. El Chopo no fue un héroe, tampoco fue un simple asesino. Fue el reflejo más frío de lo que puede llegar a ser un ser humano cuando pierde toda conexión con el bien. No mataba por placer, pero tampoco por necesidad. Lo hacía porque era su misión, su rol, su identidad. Y en esa identidad encontró su lugar en el infierno que fue el Cartel de Medellín. Pablo Escobar fue la mente, el Chopo, el cuchillo. Y aunque el tiempo ha pasado, su historia sigue siendo contada porque el terror verdadero nunca muere, solo se transforma.